Hola amigos bibliófilos, nuevo wrap-up. Sí, las lecturas de septiembre de 2021, todavía queda mucho por recuperar. Que en total fueron 3 libros, así que supongo que este vídeo será corto, o eso espero. Que podríamos resumir con el título de La utopía de la historia. Que suena así, súper grandilocuente. Pero sin más, empecemos. El primer libro que leí fue Comuneros, el rayo y la semilla, de Miguel Martínez, que se trata de un libro de no ficción que nos habla de la rebelión de los comuneros. Que es un alzamiento popular que ocurrió entre los años 1520 y 1521, que es ese principio del siglo XVI, que en Europa fue, movidito. Y que a mí esta revuelta en particular me hace mucha gracia, porque es el momento en el que la expedición de Magallanes estaba dando la vuelta al mundo, así que si esto hubiera tenido éxito, cuando hubieran llegado Elcano y los suyos a puerto, pues se hubieran topado que la persona que les mandó allí, o sea, el rey que les mandó allí, pues ya no estaba, y que todo había cambiado, y hubiera sido graciosísimo y un episodio digno del Ministerio del Tiempo. Pero no sucedió así, los comuneros no vencieron, los comuneros se levantaron contra Carlos I, V en Alemania, que no sé por qué ahora se ha dado la moda de llamarlo Carlos V. Carlos V es en Alemania, aquí es Carlos I, que era un rey de los Austria, un Habsburgo, y por motivos entre los cuales estaba que había dado prebendas a extranjeros y había subido los impuestos y les había quitado derechos y bla bla bla, pues los comuneros se levantaron y entonces lo que hace el libro es analizar quiénes eran estos comuneros, de dónde venían, de dónde procedían, de qué clases sociales venían, porque hay con esto pues mucha ficción y mucho mito, sobre todo a partir de la historiografía franquista, que obviamente tenía intereses en no gustarle a los comuneros, y aquí lo que está intentando dar a entender Miguel Martínez es que se trataba de efectivamente un movimiento popular, aunque tuviera también ayuda de las clases altas, de las clases burguesas de la ciudad, sobre todo, algún que otro noble, pero en particular de las altas clases burguesas junto con las clases populares, que realmente sí que tuvieron participación allí. Porque al fin y al cabo el término revolución, para hacer referencia a esta clase de movimientos, viene precisamente de este alzamiento, que es la primera vez que se le llama revolución. Así que los españoles inventamos la fregona, el chupa-chups y la revolución. Así que no es un libro, si no sabéis nada de los comuneros, ni quiénes eran, no es un buen libro. Sí te hace un resumen de los acontecimientos históricos más importantes, hay también una cronología, pero realmente no sirve para explicarte qué era. Te explica quiénes eran los revolucionarios, lo que querían, porque hay una razón por la que la Segunda República Española los tomara como base y tomara el color morado como uno de los colores de la nueva bandera republicana, y es que pensaban que el color morado era el color de los comuneros, pero esto es un error, no es así. Pero la razón es que los comuneros realmente estaban pidiendo por una república de verdad, una república sabiendo lo que es una república. Es decir, querían destituir al rey, no todos ellos. Luego, como siempre, hay grados y como siempre, pues alguno de ellos va a traicionar a los que consideran más radicales, porque esto es así. Bienvenidos a la revolución. Pero que había una sección de los comuneros que pedían una república y pedían un gobierno democrático del estilo de las repúblicas italianas y tal, porque esto ya existía y no era gente que no supiera lo que estaba pidiendo. Ni siquiera el pueblo llano, que siempre se suele considerar que son estúpidos y no. Y tenían asambleas populares y toda esa movida, y te lo explica, y te explica quiénes eran, quiénes fueron los líderes, las diferentes corrientes que podía haber dentro del movimiento comunero, las críticas al movimiento comunero, y es muy interesante. Es obviamente un libro escrito por alguien que es de izquierdas, que yo no tengo problema, pero lo menciono. Y aunque es muy informativo, de nuevo, si no tenéis ni idea de quiénes eran los comuneros, no creo que sea el libro adecuado, aunque se puede probar. Al menos os puede dar una idea de por qué diversas facciones en la historia española, desde liberales, agentes de izquierdas o comunistas, admiraron o tuvieron como base esta revolución comunera. Pero vamos, que podéis echarle un vistazo si os interesa. El segundo libro que leí fue La ciudad justa, de Joe Walton, que si no he hecho una videoreseña la tengo que hacer, pero es que, a ver, esto va a ser muy grande en mi cabeza. Luego igual solo son 5 minutos porque resumo tanto que yo qué sé, ¿vale? Pero en principio, si no la he hecho, la tengo que hacer. Y os diré que en esta novela, que es de fantasía, nos habla de que Atenea, la diosa Atenea, tiene un plan,
tiene una idea, se aburre ahí en el Olimpo, ¿qué le vamos a hacer? Y lo que pretende es coger la isla de la Atlántida, que en esta realidad existe, y construir ahí una civilización basada en la República de Platón, en lo que decía Platón que debía de ser una sociedad ideal, y con niños que compran de ser esclavos, o sea, los liberan y los meten en esta isla, que bueno, liberar, quiero decir, los has comprado, ¿sabes? Pero con unos 100 y pico niños, crear esta sociedad aparentemente perfecta e idílica, con la ayuda de Apolo, porque Apolo necesita aprender un par de lecciones y que alguien le pegue en la cara con una pala, también necesita. Pero esta es una novela que tiene como poca trama realmente y es una novela de personajes, pero esos personajes sirven sobre todo para discutir ideas. Porque La ciudad justa, en cierta medida, es un libro de filosofía. No exactamente, tiene trama, es ficción, pero sí que se parece también a La República de Platón, porque La República de Platón también es gente conversando, ¿vale? Gente conversando en un bar. Ya está. Pues La ciudad justa, un poco lo mismo. Son varios personajes, cada uno de los personajes tiene un punto de vista sobre las ideas que se discuten en el libro y van desarrollándolas y van discutiendo unas personas con otras. Entonces, esta novela va realmente sobre la voluntad, el desarrollo de la voluntad, la libre voluntad, cómo se forma, en principio individualmente, pero también cómo se gestiona colectivamente o socialmente. Quiero decir, cómo puedes tú desarrollar tu personalidad o tu libre voluntad y cómo se desarrolla en conjunción con otras personas. Es decir, la política, ¿vale? Cómo se gestionan las relaciones de poder entre personas, cómo se gestiona la libre voluntad de una pluralidad de personas y de sus intereses que pueden ser iguales o contrapuestos. Para lo que viene siendo cómo se forma la sociedad. Porque, madre mía, hay que ver, sí, vivimos en sociedad. Entonces, es una novela que me gusta muchísimo y que tiene como un montón de ideas muy interesantes. Y eso, si no he hecho la reseña ya la voy a hacer. También deciros que se supone que es la primera parte de una saga o de una trilogía, lo que sea. Entonces, ¿esta novela termina? Sí, pero no. O sea, termina. Técnicamente la trama termina, pero también quedan flecos. Y si también sois personas que igual queréis que cierta gente reciba su merecido castigo, pues esta no es la novela. Porque no va de eso. Va de discutir ideas. Y el último libro que leí fue Hamnet de Maggie O'Farrell, que se trata de un drama histórico, una novela histórica, que es además un drama, que parte de un hecho real que aparece ya en la primera página, ¿vale? Cuando dice: en la década de 1580, una pareja que vivía en Henley Street, Stratford, tuvo 3 hijos, Susana y Hamnet y Judith, que eran gemelos. Hamnet, el niño, murió en 1596 a los 11 años. 4 años más tarde, su padre escribió una obra de teatro titulada Hamlet. Por lo tanto, con este principio ya sabes 2 cosas. Una, lo que va a pasar, y 2, que se trata de Shakespeare o de la familia de Shakespeare, el famoso dramaturgo inglés. Y entonces lo que ocurre es que al principio tú es que sabes lo que va a ocurrir, o se supone que sabes lo que va a ocurrir, pero no sabes cómo. Entonces se va desarrollando la trama, tú se supone que sabes cómo va a acabar, pero no te lo está contando todavía, y entonces se crea una tensión súper tonta, pero que es muy muy efectiva. Y entonces vas viendo, mientras se desarrolla la trama, la familia de Shakespeare, su mujer, sus hijos, pero también el padre y la madre de Shakespeare, del William, porque al final Shakespeare es lo menos importante de este libro. Sí, aparece, pero es como un personaje más, son más importantes, sobre todo la mujer de Shakespeare, que es básicamente al final la base sobre la que se asienta toda la historia. Y entonces es eso, al principio se crea como mucha tensión, porque tú ya sabes lo que se supone que va a ocurrir, pero no sabes cómo. Y te deja en vilo la historia durante muchas páginas, que es algo, además, que a la autora le ayuda mucho para disimular un momento de infodump bastante alucinante. Porque claro, esta novela, aunque parezca que no, es obvio que está muy bien documentada. O sea que la autora se documentó muy bien para poder escribir esto. Que ha leído sobre la familia de Shakespeare y sobre la época histórica en la que sucede. Entonces, cuando esto pasa, hay cierta tentación de los autores o las autoras de querer mostrar todo lo que has aprendido. Entonces, esto es un error, porque solo puedes escribir aquello que sea útil a la historia. Pues bien, hay un momento en el que la autora hace una especie de digresión en la que te habla de cómo entró la peste a Inglaterra en ese año 1596. Y entonces, la forma en que lo hace es la misma forma en la que ha comenzado con la trama, y es que tú sabes que tiene que entrar la peste, pero no sabes cómo entra. Entonces te va hablando de esta historia y tú pensando, ya, pero ¿en qué momento entra la peste?
Entonces, como crea esa especie de tensión, como es entretenido de leer, realmente disimula el hecho de que es totalmente prescindible, es una parte de la novela totalmente prescindible. Tú la quitas del libro y al libro no le pasa nada, a la trama no le pasa absolutamente nada, pero es como muy entretenido de leer. Me pareció graciosísimo la forma de disimular que estás metiendo un infodump, que estás dando información porque la has leído, porque has aprendido sobre ella, porque te has documentado y querías enseñarlo, pero realmente lo que viene siendo la trama le da igual. O sea, podrías quitarlo. No le pasa absolutamente nada a la trama, porque luego viene la segunda parte del libro, que ya es el drama. Ya es cuando ya ha ocurrido y ya es cuando vemos las consecuencias de ello. Esa parte es muy sentida, muy, muy triste. En plan, se me humedecieron los ojos. Cuando digo triste, quiero decir triste. Hay varios pasajes que son desgarradores. Y es muy íntimo, lo cual es curioso porque se trata de la vida familiar de un personaje famoso, que es William Shakespeare, pero que es posible porque sabemos nada o casi nada de la vida personal de William Shakespeare. Entonces te puedes montar toda esta novela porque con lo poco que se sabe, pues es perfectamente posible. Y lo que se crea es esta ficción, que podría ser ficción o podría no serlo, pero mayormente sí, que es al final muy trágica y muy dramática y muy sentida y muy muy triste, porque es al final eso, es una tragedia por lo que ocurre, pero también es una tragedia porque podría no haber ocurrido. Y me gusta mucho porque teniendo como uno de los personajes a William Shakespeare, podrías haber hablado de cómo la ficción o cómo escribir sobre ficción puede ayudar a sobrellevar una pérdida, pero no va de eso, no va sobre William Shakespeare, ni realmente sobre por qué pudo escribir Hamlet, aunque sí se deja caer por qué pudo escribir Hamlet, obviamente por esta tragedia, pero no va sobre él, va sobre ella, va sobre la mujer, va sobre la esposa, su historia, su pérdida, sobre ella y también sobre el resto de la familia. Y es una novela muy sencilla, muy fácil de leer, que está muy bien escrita y también está muy bien traducida por Concha Cardeñoso. Me ha parecido muy bien traducida porque no he notado la traducción y porque me parecía que estaba como muy bellamente escrito. Y cuando tú eres capaz de ver lo bellamente escrito que está algo, es que está bien traducido. Y es eso, es muy sentimental, es muy sentida, es muy muy triste. De verdad que sí, que si estáis en un momentito delicado, no la leáis. Pero realmente buena, a mí me ha gustado mucho y creo que funciona muy bien como novela histórica y como drama histórico. Desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista íntimo, dramático, funciona muy bien. Y a mí me encantó. Y ya está, eso es todo, esos son los libros que leí en septiembre, un poquito más y ya terminamos 2021, un poco igual en marzo de este año. No, estoy siendo optimista, marzo de este año es demasiado pronto. Pero en fin, espero que el vídeo os haya gustado o al menos os haya entretenido. Y sin más, me despido. Gracias por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima vez. Adiós.